Hay una palabra que en España suena a viejo, a sucio, a despacho cerrado con persianas bajadas, una palabra que no se anuncia en los carteles, pero que se cuela en los presupuestos, en las licitaciones, en los nombramientos, en el tono con el que algunos se saludan en los pasillos. La palabra es corrupción, y le voy a decir algo desde el primer minuto. La corrupción no empieza cuando alguien mete la mano en la caja, empieza mucho antes. Empieza cuando dejamos de preguntar, cuando nos acostumbramos a que esto funciona así, cuando el ciudadano agotado baja la mirada y asume que su esfuerzo, sus impuestos, sus horas extra, su factura de autónomo, es una moneda que se cambia por privilegios ajenos. Piense en una escena cotidiana, un hombre en la cola del centro de salud, esperando una cita que se retrasa, una mujer mirando el extracto del banco y preguntándose cómo estirar el mes, un joven que encadena contratos y no llega a fin de mes, pero sigue pagando cada vez que compra, cada vez que llena el depósito, cada vez que trabaja. Y al mismo tiempo, en otro lado, en un lugar con moqueta, hay alguien que firma, alguien que adjudica, alguien que coloca. Y esa distancia, esa sensación de que el país se divide en dos velocidades, no nace del azar. Se alimenta, en buena parte, de la corrupción. Porque la corrupción no es solo el sobre, ni el maletín, ni la comisión. La corrupción es también el enchufe, el chiringuito, el ya te llamaré, el puesto de confianza creado para pagar favores, el contrato público que huele raro desde la primera línea, el asesor que no asesora a nadie pero cobra a fin de mes como un reloj suizo. La corrupción es ese impuesto invisible que no aparece en el recibo, pero que usted paga igual. Y aquí, justo aquí, es donde entra un actor que ha hecho de esta palabra uno de sus ejes políticos, Santiago Abascal. ¿Le gustará o no le gustará? ¿Coincidirá o no con sus ideas? Pero hay una cosa que es innegable. Abascal ha entendido que la corrupción no es un tema técnico, es un tema emocional, es una herida abierta en la confianza de la gente. Y cuando alguien nombra esa herida en voz alta, el país escucha. Ahora bien, que un político hable de corrupción no significa que la esté combatiendo, significa como mínimo que ha detectado el dolor. Y el dolor está ahí, porque en España cuando se habla de corrupción la gente no piensa en un caso concreto, piensa en un patrón que se repite con nombres distintos y con colores distintos, un patrón que cambia de siglas, pero conserva el mismo mecanismo: poder, opacidad y ausencia de consecuencias. Es fácil perderse en el ruido, en la pelea diaria, en la bronca parlamentaria, pero si usted se detiene un segundo y mira la película completa, verá que la corrupción siempre trabaja con la misma materia prima: la impunidad. Cuando el corrupto cree que no le va a pasar nada, se atreve. Cuando el entorno del corrupto cree que mejor no moverlo, encubre. Y cuando el ciudadano cree que denunciar no sirve, se resigna. ¿Y sabe cuál es el mayor triunfo de la corrupción? No es el dinero, es el cinismo, es conseguir que millones de personas lleguen a la conclusión de que todos son iguales, de que nada cambia, de que no merece la pena, porque una sociedad cínica es una sociedad fácil de manejar, una sociedad que ya no cree en nada, es una sociedad que se rinde sin pelear. Abascal, desde su tribuna y desde sus micrófonos, ha repetido una idea una y otra vez: que España se ha convertido en un país donde el poder reparte premios, castigos y silencios. Y no se lo digo para que le compre el argumento, se lo digo para que entienda el terreno. Su mensaje conecta con una sensación extendida, la de que hay élites políticas que se protegen entre sí, que se indultan moralmente aunque se insulten en público y que luego, en privado, comparten la misma comodidad. Pero el combate contra la corrupción no se gana con frases contundentes, se gana con estructura, con controles, con transparencia, con reglas que no se puedan doblar. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿estamos preparados para pedir esa limpieza sin caer en el espectáculo? ¿Estamos preparados para exigirla también a los nuestros, a los que nos caen bien, a los que votamos, a los que nos representan? Porque la corrupción tiene una habilidad perversa, se disfraza de normalidad, se presenta como gestión, como agilidad, como confianza. Y cuando alguien cuestiona esa normalidad, aparece la artillería. No tienes pruebas, eso es una campaña, estás politizando, estás atacando instituciones. La corrupción siempre intenta venderse como estabilidad y el que la señala como un incendiario. En ese juego, Abascal suele moverse con un estilo muy reconocible: golpe directo, mensaje corto, señalamiento claro. Hay que acabar con los privilegios. Hay que cerrar el grifo, hay que auditar, hay que suprimir estructuras inútiles. Son palabras que caben en un titular y eso, en un país saturado de información, es una ventaja. Pero el peligro es evidente. Si todo se resume a una batalla de eslóganes, el sistema se defiende solo, porque el sistema siempre gana en el terreno del cansancio. La gente está cansada, sí,
cansada de promesas, cansada de comisiones parlamentarias que se anuncian como si fueran juicios finales y acaban en nada, cansada de ver cómo algunos se van por una puerta giratoria mientras otros se quedan pagando, y en ese cansancio la corrupción se vuelve un paisaje. Bueno, ya se verá. Bueno, siempre ha habido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese ¿qué le vamos a hacer? Es el oxígeno de la impunidad. Permítame que lo diga con claridad. Cada euro que se pierde en corrupción no es un euro abstracto. Es una ambulancia que no llega, una escuela que no se reforma, una ayuda que se retrasa, un policía que falta, una vivienda pública que no se construye, un tren que se avería y nadie se sorprende. Y aquí no hay ideología que valga, porque el que paga la corrupción no es el rival político. Es usted, es su barrio, es su hospital, es su vida. Cuando Abascal se presenta como el político que no le debe nada a nadie, lo que está haciendo es colocar una idea de independencia frente a una ciudadanía que sospecha de las deudas invisibles del poder, deudas con lobbies, con aparatos, con redes de influencia, con familias políticas que llevan décadas rotando por el mismo carrusel. Esa sospecha existe, y cuando existe es dinamita. Ahora no me malinterprete, la sospecha no es prueba, y la indignación no sustituye a la justicia. El problema es que la justicia, en la percepción de muchos, llega tarde, llega mal o no llega, y cuando la justicia parece lenta, la política se llena de sustitutos, comisiones, titulares, audios filtrados, ruedas de prensa con gestos solemnes, mucho teatro y poca reparación. Lo que propone Abascal, al menos en la narrativa que repite, es volver a una idea simple: que quien robe, pague, que quien enchufe, responda, que quien reparta dinero público como si fuera suyo, sea fiscalizado hasta el último céntimo. Y eso suena bien, suena casi obvio, suena a lo que cualquiera diría en una conversación de bar, pero lo obvio, en democracia, es lo más difícil: convertir lo obvio en norma que se cumple incluso cuando duele. Aquí hay un punto que casi nadie quiere tocar porque es incómodo. La corrupción no solo es individual, es cultural, se alimenta de pequeñas tolerancias, del amigo que consigue una plaza, del pariente que entra sin concurso, del empresario que arregla un trámite, del político que favorece a los suyos. Y cuando esa cadena se normaliza, la corrupción deja de ser un escándalo, se vuelve sistema, y por eso el combate real no puede ser selectivo, no puede encenderse solo cuando conviene, no puede utilizarse como arma arrojadiza para destruir al adversario mientras se hace la vista gorda con los propios. La corrupción es un incendio. Si usted lo señala solo en la casa de enfrente, pero guarda cerillas en su salón, tarde o temprano arde todo el barrio. Abascal suele presentar a su formación como una especie de interruptor: o se corta de raíz o no se corta. Y ese planteamiento tan tajante tiene una virtud y un problema. La virtud es que obliga a hablar del tema sin eufemismos. El problema es que el todo o nada puede convertirse en un nada si no viene acompañado de medidas concretas y sobre todo de un compromiso que aguante el paso del tiempo. Porque la corrupción, se lo digo de nuevo, no se vence con un día de indignación, se vence con 10 años de control, con funcionarios protegidos cuando denuncian, con auditorías que no dependan del gobierno de turno, con concursos públicos transparentes, con trazabilidad del dinero, con sanciones efectivas, con límites al uso partidista de instituciones, con reglas claras para los contratos de emergencia, que son el territorio perfecto para las trampas. Y aquí, cuando Abascal habla de chiringuitos, mucha gente aplaude y mucha gente se enfada. Aplauden quienes están convencidos de que hay estructuras que se sostienen por clientelismo. Se enfadan quienes temen que, bajo esa palabra, se esconda un recorte indiscriminado. Lo interesante es que en el centro hay un debate legítimo: ¿cómo garantizamos que el dinero público se use en lo público y no en redes de dependencia política? Usted y yo sabemos que la corrupción también es una cuestión de responsabilidad, y la responsabilidad, en política, es una palabra que se pronuncia mucho y se practica poco. ¿Cuántas veces hemos visto dimisiones por vergüenza? ¿Cuántas veces hemos visto de verdad a alguien decir "me equivoqué" sin añadir un pero? ¿Cuántas veces hemos visto una disculpa que no fuera una estrategia? Abascal, como figura, juega con la idea del "yo sí me atrevo", y esa estética del atrevimiento encaja con una ciudadanía que siente que el poder se ha vuelto un club cerrado. Ahora bien, un club cerrado no se abre solo con un portazo, se abre con llaves, con reformas institucionales, con independencia real de órganos de control, con transparencia que no sea un PDF ininteligible colgado en una web a las 2 de la mañana. Hay otro elemento que casi nadie menciona y que es crucial: la corrupción
no solo roba dinero, roba tiempo, retrasa proyectos, paraliza decisiones, distorsiona prioridades. Un ayuntamiento que vive pensando en adjudicaciones sospechosas no vive pensando en parques, en transporte, en mayores, en seguridad. Vive pensando en repartirse el pastel y cada año que pasa así es un año robado. Y si usted se pregunta por qué este tema vuelve una y otra vez, la respuesta es simple. Porque la corrupción no se ha cerrado como capítulo, se ha gestionado como escándalo, se ha tratado como una crisis de reputación, no como una crisis de Estado, y mientras se gestione así, seguirá volviendo, en forma de rumor, de filtración, de investigación, de sospecha, con el desgaste que eso implica para la democracia. Cuando Abascal denuncia la corrupción, lo hace también con un objetivo político, no se lo voy a negar. Todo político tiene un objetivo, pero el hecho de que haya estrategia no invalida la pregunta central: ¿qué hacemos con un país donde la confianza se rompe cada legislatura? ¿Qué hacemos con una sensación de que el poder es un premio y no un servicio? La respuesta, si me permite, no pasa por adorar a ningún líder ni por demonizar a ningún adversario. Pasa por algo más difícil y más humilde, por exigir reglas que no dependan de quién gobierna. Reglas que protejan al ciudadano, incluso cuando el ciudadano no mira, porque ahí está la clave. La corrupción prospera cuando nadie mira. Y aquí hay un punto final que quiero dejarle sobre la mesa sin adornos. La corrupción no se combate solo desde la derecha, ni solo desde la izquierda. Se combate desde la decencia. Se combate con instituciones fuertes, con justicia independiente y con una prensa que pregunte, aunque moleste. Se combate con ciudadanos que no se resignen a ese ¿qué le vamos a hacer? Santiago Abascal ha decidido colocar su voz en ese hartazgo. Algunos lo verán como una oportunidad, otros como un riesgo. Yo hoy no le estoy pidiendo que elija bando, le estoy pidiendo que elija exigencia, que el día que un político le hable de corrupción no se quede con el grito, pídale el plan, pídale los controles, pídale las garantías, pídale que esa limpieza empiece también por su casa, porque la corrupción no cae por cansancio, cae cuando la sociedad le retira el permiso, y ese permiso, el permiso silencioso, lo damos cada vez que aceptamos que nos tomen por tontos. Yo no sé usted, pero yo creo que a este país le sobra talento, le sobra trabajo y le sobra dignidad como para resignarse a ser un cajero automático de los de siempre. La corrupción es el robo que más duele, porque le roba algo que no se puede reponer, la fe en que el esfuerzo sirve. Y sin esa fe no hay proyecto común, no hay país, hay tribus, hay rabia, hay sospecha permanente. Si queremos salir de ahí, la limpieza no puede ser un eslogan, tiene que ser una obsesión democrática, porque hay otra trampa, quizá la más peligrosa, creer que la corrupción es inevitable como la lluvia en otoño. Siempre ha existido, dicen, y sí, existe, pero lo que define a un país no es que aparezca, sino cómo responde cuando aparece. Si respondemos con resignación, la convertimos en costumbre. Si respondemos con controles y consecuencias, la acorralamos. La corrupción se parece a la humedad, empieza como una mancha pequeña y termina debilitando el edificio entero. Un contrato opaco, una subvención repartida sin criterios claros, un puesto creado para pagar favores. Al principio no se cae nada y por eso nos engañamos. Hasta que un día la pared cruje y entonces descubrimos que no era una anécdota, era un sistema de pequeñas cesiones acumuladas. En ese punto, los partidos se ponen el traje de la indignación, pero la indignación a cámara no arregla nada. Arregla, si acaso, la reputación del que habla. Lo que arregla el país es la trazabilidad del dinero, la protección de quien denuncia, la obligación de explicar cada decisión, la sanción real al que abusa y la dimisión cuando toca, no cuando conviene. Abascal utiliza el tema como un martillo político y eso tiene un efecto. Obliga a mirar donde muchos preferirían no mirar. Pero el ciudadano no puede conformarse con el martillo. Tiene que pedir el plano del edificio. ¿Qué controles propone? ¿Qué instituciones quiere reforzar? ¿Cómo evita que la limpieza se quede en un eslogan? Y hay una palabra que no suena bien en campaña, pero salva democracias. Auditoría. Auditoría de contratos, de subvenciones, de organismos, de nombramientos. Auditoría con técnicos, con plazos, con informes comprensibles. Auditoría que no dependa del gobierno de turno, para que nadie pueda esconderse detrás del yo no sabía. Porque cuando todo se mide y todo se explica, el margen para el truco se encoge, porque la corrupción no solo roba dinero, roba tiempo, roba oportunidades y fabrica desigualdad con fondos de todos. El que la paga no es quien tiene despacho, la paga quien vive al límite y depende de servicios públicos que se deterioran. Y por eso, si de verdad queremos cerrar esta herida, la tolerancia social tiene que ser cero, sin excepciones y sin pero. Y cuando esa tolerancia sea cero, el poder, por fin, empezará a sentir miedo del ciudadano y no al revés. Y entonces sí,
Entonces podremos volver a la pregunta final con otra mirada. Y ahora, después de escucharme, hágase una sola pregunta, la más incómoda y la más útil. Cuando llega la hora de vigilar al poder, ¿a quién vigila usted primero? ¿Al rival o al que le promete salvarle?